Buenos días, mi nombre es Leandro Seoane, bienvenidos a una nueva charla que en esta oportunidad vamos a hablar sobre crisis hipertensiva. Sabemos que la hipertensión arterial no controlada acorta la expectativa de vida de 10 a 20 años. Los órganos blancos afectados básicamente es el cerebro, el corazón y el riñón. Bien, la hipertensión arterial en los servicios de emergencia. Vamos a tratar estos 4 tópicos. ¿Todos los pacientes hipertensos vistos en el servicio de emergencia son realmente hipertensos? ¿Qué riesgo tienen? ¿Se debe normalizar ahora la tensión arterial? ¿Cómo la deberíamos tratar? 50-65% de los pacientes con hipertensión arterial en los servicios de emergencia tienen hipertensión arterial en mediciones posteriores. A mayores valores de TA en estos servicios de emergencia, mayor es la posibilidad del paciente de ser hipertenso. Fíjense este cuadro donde valora, de acuerdo a las últimas guías 2018, la presión arterial limítrofe es aquella que tiene una sistólica menor de 139 milímetros de mercurio o una diastólica menor 89. Por lo tanto, la hipertensión arterial nivel 1 es una sistólica mayor a 140 o una diastólica mayor a 90. El nivel 2 tiene una sistólica mayor a 160 o una diastólica más de 100. Un nivel 3 tienen una sistólica mayor a 180 o una diastólica mayor a 110. Bien. En este trabajo, ya publicado hace unos años en el Annals Emergency Medicine, se vio que de 407 pacientes con hipertensión arterial en los servicios de emergencia, el 52% tenían nivel 1 de hipertensión arterial, el 36% tenía un nivel 2 de hipertensión arterial y el 12% tenían un nivel 3 de hipertensión arterial. Bien, vamos a ver la definición de hipertensión arterial. Es cuando la tensión arterial sistólica es mayor o igual a 140 milímetros de mercurio o una diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio para adultos mayores de 16 años que no estén cursando ninguna enfermedad aguda. Veamos las condiciones de la toma de la presión arterial. Por lo menos el paciente debe estar 5 minutos en reposo antes de ser obtenida la tensión arterial, acostado o sentado con la espalda reposada, el brazo a la altura del corazón, mayor de 65 años, diabéticos o medicados, verificar los cambios posturales, no tiene que haber tomado café o fumado ni haber tomado estimulantes 30 minutos previo y el entorno tiene que estar tranquilo y cómodo. Ahora bien, la hipertensión arterial severa es aquella situación caracterizada por cifras de hipertensión arterial grado 3, con tensión arterial sistólica mayor o igual a 180 o una diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio, la cual puede presentarse en forma aislada o acompañada a distintas entidades como características fisiopatológicas y evolutivas propias. Bien. Tenemos 4 subtipos de hipertensión arterial severa. Tenemos la hipertensión severa aislada, la hipertensión severa de riesgo indeterminado, estos dos llevan a la ausencia de órgano blanco, y después tenemos la urgencia hipertensiva o llamada emergencias clínicas asociadas a hipertensión arterial y la emergencia hipertensiva, estas dos últimas con daño de órgano blanco. Entonces, realicemos la evaluación inicial con una buena anamnesis, un examen físico y estudios complementarios. De esta forma, estratificaremos el riesgo del paciente. La anamnesis es muy importante. Hay que ver historia previa de hipertensión arterial, medicación actual o su cumplimiento, síntomas de daño de órgano blanco, sospecha de signos de hipertensión arterial secundaria, drogas causantes de hipertensión arterial, dislipidemias y si hay o existe sobrepeso. El examen físico tiene que estar orientado en búsqueda de daño de órgano blanco, es decir, registros de tensión arterial en ambos brazos,
En examen cardiovascular, signos de insuficiencia cardíaca, soplos, arritmias, soplos carotídeos, pulsos periféricos disminuidos. En el examen neurológico, un examen completo, un examen Glasgow, si hay déficit focal, un fondo de ojo. Y el examen abdominal hay que palpar para ver si encontramos masas abdominales o renales y también auscultar con la presencia de soplos aórticos o renales. ¿Cuáles serían los exámenes complementarios para la evaluación inicial? Un hemograma completo con glucosa, urea, creatinina, ionograma plasmático, un sedimento urinario, un electrocardiograma, una radiografía de tórax y un ecocardiograma bidimensional como recomendación 2A. Posteriormente podemos realizar otros estudios complementarios según los hallazgos, como un Doppler carotídeo o Doppler renal y una tomografía computada de cerebro o resonancia magnética. Hay muchas drogas que producen hipertensión arterial, como los antiinflamatorios no esteroideos, los inhibidores de la COX-2, la utilización de corticoides o esteroides anabólicos, anfetaminas, cocaínas, simpático-miméticos como los descongestivos nasales o anorexígenos, anticonceptivos orales, la eritropoyetina y algunos antidepresivos como los inhibidores del monoaminooxidasa. Hay diferentes factores de riesgo que llevan a futuro a un daño de órgano blanco. Estos son, obviamente, los niveles de tensión arterial, los hombres mayores de 55 o mujeres más de 65 años, la asociación con el tabaquismo, la asociación con la dislipemia, un colesterol total mayor de 240 miligramos por decilitro, con LDL mayor a 160 o HDL menor a 40 en varones y menor a 48 en mujeres. Historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, obesidad abdominal, proteína C reactiva elevada, hipertrofia ventricular izquierda determinada por electrocardiograma, por ejemplo a través del índice de Sokolov y Lyon, o por ecocardiograma, aumento del espesor miointimal de la carótida, es decir, más de 0,9 milímetros del espesor miointimal de la carótida común, o la presencia de placas ateroscleróticas, retinopatía avanzada y tener microalbuminuria o alteración de la relación albúmina-creatinina. También el tener diabetes, es decir, glucemia plasmática en ayunas mayor de 126 miligramos por decilitro o glucemias postprandiales mayor a 200. Y después tener condiciones clínicas asociadas como enfermedades cerebrovasculares, ácido isquémico, hemorrágico, accidentes transitorios isquémicos, tener enfermedad cardíaca asociada como infarto, angina de pecho, revascularización coronaria o insuficiencia cardíaca, tener enfermedad renal, es decir, nefropatía diabética, insuficiencia renal, proteinuria o alteración del clín de creatinina o enfermedad vascular periférica. Bien, de acuerdo a la hipertensión arterial, los factores de riesgo y condiciones clínicas asociadas que hablamos hace un rato, el paciente va a tener un riesgo normal, un riesgo bajo, moderado, alto riesgo o muy alto riesgo. Por ejemplo, las personas que tienen una tensión arterial limítrofe, es decir, una sistólica menos de 139 o una diastólica menos de 89, si tiene uno o dos factores de riesgo, tiene un bajo riesgo cardiovascular. Pero si ya tiene 3 factores de riesgo o un daño de órgano blanco o tener diabetes, ya tiene un alto riesgo cardiovascular. Y si el paciente ya tiene una condición clínica asociada, tiene un muy alto riesgo. Y así sucesivamente va aumentando los riesgos de acuerdo a los niveles de tensión arterial según el nivel 1, 2 o 3. Fíjense que tener una hipertensión arterial nivel 3, es decir, una tensión arterial sistólica mayor o igual a 180 o una diastólica mayor o igual a 110, sin factores de riesgo, ya tiene un muy alto riesgo cardiovascular.
Bien, vamos a mostrar acá un cuadro ya conocido por ustedes sobre el reflejo de Cushing, es decir, cómo es la curva de autorregulación cerebral. El flujo sanguíneo cerebral en general se encuentra promedio entre 50 y 60 gracias a los diferentes mecanismos de vasodilatación y vasoconstricción que hacen que este flujo sea constante cuando varía la tensión arterial media, es decir, en un cerebro normal, una TAM que va de 50 a 150, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene siempre constante. No pasa así en los pacientes ya con hipertensión arterial crónica, donde esta autorregulación cerebral se va a mantener también entre 50 a 60, pero los promedios de tensión arterial media ya están desplazados hacia la derecha, es decir, entre 75 y 175. ¿Cuál es la droga ideal para el tratamiento de las emergencias hipertensivas en los servicios de emergencia? Aquellas que comienzan y finalizan con acción rápida, la relación dosis-respuesta predecible y controlable, restauración de los mecanismos de autorregulación de forma gradual y efectos adversos escasos o ausentes. Por ejemplo, el nitroprusato de sodio es el gold standard, es un vasodilatador arterial y venoso, disminuye ligeramente el gasto cardíaco. El comienzo de acción es al minuto de su administración endovenosa, duración de vida media también de 1 a 2 minutos una vez que se corta la infusión. El metabolismo es hepático, genera tiocianatos que puede generar intoxicación en ciertos pacientes. Es fotosensible, por lo cual hay que cubrirlo de la luz. Uso en cualquier emergencia hipertensiva, excepto en la eclampsia o preparto. La dosis del nitroprusato va de 0,5 microgramos kilo minuto a 10. Las ampollas vienen de 50 miligramos y tiene efectos adversos como la intoxicación del cianuro, hipotensión arterial, aumento de la presión intracraneal y a veces isquemia miocárdica. El labetalol es una muy buena droga, bloqueante alfa selectivo y bloqueante beta no selectivo. Disminuye muy bien la tensión arterial sistólica y algo de la frecuencia cardíaca. No modifica el flujo renal ni cerebral. El metabolismo es hepático. El comienzo de acción es de 5 a 10 minutos. La duración es de 3 a 6 horas. La dosis es de 20 miligramos endovenoso en bolo cada 10 minutos hasta llegar a un máximo de 300 miligramos o un goteo de 0,5 a 2 miligramos minuto. En bioral son 200 miligramos, tiene un efecto de inicio a partir de la primera hora, pero una baja disponibilidad bioral de un 25%. La ampolla viene de 20 miligramos y lo comprimido de 200 miligramos. El labetalol funciona muy bien en emergencias o urgencias hipertensivas, no usar en falla cardíaca aguda y tiene ciertos efectos adversos como vómitos, broncoespasmo, hipotensión arterial o bloqueos AV intraventriculares. La nitroglicerina tiene un mayor efecto venodilatador que arterial, el metabolismo también es hepático, se utiliza cuando hay hipertensión arterial asociada a un síndrome coronario agudo o un edema agudo de pulmón. La dosis es de 5 a 200 microgramos minuto en infusión y comienza a los 2 minutos del iniciado de la infusión. Tiene una duración media de 5 a 10 minutos y efectos adversos conocidos como la cefalea, náuseas, vómitos o hipotensión arterial. La fentolamina es un imidazol con acción antagonista alfa-1, es decir, que genera vasodilatación, y un antagonista alfa-2 genera un efecto leve inotrópico.
La dosis es de 2.5 a 5 miligramos en bolo y se puede repetir a los 15 minutos. La ampolla viene de 10 miligramos y se usa generalmente en la hipertensión arterial asociada o inducida por el abuso de la cocaína. El urapidilo es una nueva droga antagonista selectivo de receptores alfa-1 adrenérgicos postsinápticos a nivel periférico y a nivel central inhiben receptores alfa-1 adrenérgicos. Por lo tanto, está indicado en las crisis hipertensivas, donde baja muy bien la tensión arterial y no modifica la frecuencia cardíaca. Contraindicado en injuria renal y hepática, la ampolla viene de 50 miligramos y la dosis es de 25 miligramos en bolo lento y se puede repetir a los 5 minutos. Vamos ahora a ver qué son las emergencias hipertensivas. Es una situación clínica en la cual la elevación de la tensión arterial cumple el rol patológico fundamental que pone en riesgo al paciente, caracterizado por la presencia de algún daño de órgano blanco. Entonces repetimos que en las emergencias hipertensivas hay daño de órgano blanco. El tratamiento está centrado en bajar las cifras de la tensión arterial. No hay que hacer más de un 20% en las primeras 2 horas o una tensión arterial media menor a 130. La tensión arterial media, recuerden que es la tensión arterial diastólica más 1/3 de la diferencial. Varios ejemplos de emergencias hipertensivas, como lo es la encefalopatía hipertensiva, el edema agudo de pulmón, la disección aórtica aguda, el infarto agudo de miocardio o angina inestable, la preeclampsia grave o eclampsia, la hipertensión arterial severa intra o posoperatoria, la crisis adrenérgica. Entonces, ¿cómo manejamos las emergencias hipertensivas? ¿Qué conducta debemos tomar? Inicialmente siempre el ABC, tener una vía aérea permeable, una ventilación adecuada con una oxigenación que lleve a una saturación de oxígeno mayor o igual a un 94%, colocar una vía endovenosa periférica y el tratamiento de la emergencia hipertensiva va a ser vía parenteral con drogas endovenosas. La internación también en una unidad crítica. ¿Qué es lo que no debe hacerse en una emergencia hipertensiva? Medicación sublingual, por ejemplo la nifedipina, el tratamiento oral solamente, tratamiento sin interpretar la fisiopatología de cada paciente, internarlo en una sala general, derivar al paciente sin compensarlo previamente. La encefalopatía hipertensiva es una emergencia hipertensiva, donde es un síndrome de difícil diagnóstico, pero por suerte de baja prevalencia, caracterizado por la evolutibilidad de síntomas asociados al aumento de la presión arterial, cuyo mecanismo fisiopatológico específico es el edema cerebral secundario a un hiperflujo hipertensivo. Tiene características clínicas comunes como cefalea, náuseas, vómitos, y características clínicas más específicas, más probables de la encefalopatía hipertensiva, como trastornos del estado de la conciencia, omnivolación, estupor, coma. Puede también tener aparición de convulsiones, signos neurológicos focales, edema bilateral de papila en el fondo de ojo, o trastornos visuales como visión borrosa, diplopía y amaurosis. De esta forma hay que hacer el tratamiento, que sería un descenso paulatino de un 20 a un 25% de la tensión arterial media. Por lo tanto, si hay una mejoría sintomática, confirmamos el diagnóstico de la encefalopatía hipertensiva. Si hay ausencia de mejoría, entonces lo que hay que realizar es una tomografía computada para diferenciar los diagnósticos, sea un accidente cerebrovascular, cerebral, un tumor o una epilepsia. La forma de tratar la encefalopatía hipertensiva siempre se realiza con el nitroprusiato de sodio endovenoso.
Otro trastorno generado por una emergencia hipertensiva puede ser el edema agudo de pulmón, el infarto agudo de miocardio o la insuficiencia cardíaca congestiva. El edema agudo de pulmón es un aumento de la poscarga producida por la falla ventricular izquierda, como se ve en la ecocardiografía subsifoidea. El tratamiento se realiza con nitroprusiato de sodio o preferentemente nitroglicerina más diuréticos de asa como la furosemida. El infarto agudo de miocardio, la hipertensión arterial produce aumento del consumo de oxígeno y disminución del flujo coronario. El tratamiento aquí va a ser la nitroglicerina y los beta bloqueantes, teniendo en cuenta que la tensión arterial media no baje de 70 milímetros de mercurio. Tenemos un caso clínico, es un varón de 85 años que ingresa al servicio de emergencia por disnea, una tensión arterial de 175 de sistólica, 125 de diastólica, taquicárdico de 110, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria de 35, taquipneico, una saturación de 89, una temperatura axilar normal y tiene rales crepitantes, bivasales y sibilancias. Les muestro la radiografía de tórax y como ustedes ya visualizan se observa infiltrados principalmente intersticiales, bilaterales a predominio del campo superior. Esta es la evaluación ecocardiográfica, donde el corazón se encontraba con una dilatación del ventrículo izquierdo y una disminución de su fracción de eyección. Vemos que la vena cava inferior prácticamente no tiene variabilidad con los movimientos respiratorios y si examinamos los campos pulmonares, tanto derecho como izquierdo, se visualizan múltiples líneas B casi confluentes, diagnosticando entonces un edema ya de tipo alveolar pulmonar provocado por una falla cardíaca, como se visualiza en la imagen de subsifoidea. Otra emergencia hipertensiva es la disección aórtica, es decir, que se produce un daño de la aorta por los altos valores de la hipertensión arterial severa. Generalmente se sucede en varones mayores de 60 años, el 80% está asociado a hipertensión arterial severa, el 96% presenta dolor súbito inicial, el dolor torácico generalmente es anterior, está relacionado al 90% de la disección de la aorta ascendente. También puede el dolor irse hacia el cuello, la cara, faringe o maxilar inferior, de acuerdo a las ramas de la aorta que también está disecando. El dolor interescapular es cuando hay una disección descendente en un 90%. Puede haber asimetrías de pulso, 50% aparecen en los proximales y menos frecuentemente en los pulsos distales. La insuficiencia aórtica aparece en un 32%. La clínica es bastante patognomónica en la disección de aorta y también los estudios complementarios como una evaluación ecográfica de la aorta en su eje corto como también en su eje largo, donde se evidencia claramente el flap de disección. Generalmente el flap, la luz verdadera es la más chica y el flap de disección es la luz más grande. Sin la utilización del Doppler se visualiza muy bien con eco bidimensional el flap de disección, la disección aórtica. Aquí vemos por tomografía, tanto en el corte axial
de aquí abajo, cómo se ve la disección de la aorta, donde se visualiza la luz verdadera más chica y la falsa luz la más grande, y la aorta también torácica descendente se encuentra disecada. También en un corte de tipo sagital se visualiza muy bien cómo la disección de aórtica sale de la raíz aórtica, ¿sí? Aorta ascendente, aorta descendente, y también disecando partes de las colaterales del callado aórtico. Fíjense aquí cómo esta reconstrucción tridimensional visualiza muy bien la disección de la aorta torácica y abdominal. Para el tratamiento de la disección aórtica, el objetivo es disminuir rápidamente la tensión arterial sistólica a menos de 120 milímetros de mercurio, disminuir por lo tanto también la fuerza de eyección ventricular, es decir, el DPDT, y también disminuir el dolor. Se puede utilizar betabloqueantes como el propranolol, 1 miligramo kilo endovenoso cada 5 minutos, hasta un máximo de 5 miligramos, o el labetalol, 20 miligramos endovenoso hasta 300 miligramos día. También se puede utilizar de forma combinada el nitroprusiato de sodio, y para calmar el dolor, los derivados de la morfina, como el fentanilo o específicamente la morfina, a 0,05 miligramos kilo endovenoso cada 2 a 4 horas. La preeclampsia grave y la eclampsia también es producto de una emergencia hipertensiva. Se utiliza el sulfato de magnesio de 2 a 4 gramos endovenoso, seguido por una infusión continua de 1 a 3 gramos hora. También se combina la utilización de beta bloqueantes como el labetalol a 20 miligramos endovenoso, máximo 300 miligramos kilo. La hidralacina también se puede utilizar como 5 miligramos endovenoso en bolo, y después 5 miligramos cada 20 minutos hasta un máximo de 20 miligramos. El ACV hemorrágico también está asociado a una emergencia hipertensiva. Sabemos que la hipertensión arterial como antecedente en el ACV hemorrágico varía de un 60 a un 90%. La hipertensión arterial crónica genera a lo largo del tiempo aneurisma de Charcot y lipohialinosis. En este cuadro ya evaluado previamente, donde mostramos la autorregulación cerebral, ¿qué es lo que sucede en estos pacientes con un ACV hemorrágico donde la presión intracraneal aumenta desmesuradamente? Es decir, se pierde la autorregulación cerebral por arriba entonces de tensiones arteriales medias mayores a 130 o 150. Por lo tanto, la autorregulación ya no se mantiene, es decir, a un flujo de 50 o 60 como se hace habitualmente, sino directamente el flujo sanguíneo cerebral aumenta directamente con los aumentos de la tensión arterial media, generando más entonces injuria cerebral. ¿Qué es la presión de perfusión cerebral? Es la tensión arterial media menos la presión intracraneal. Lo ideal es que la presión de perfusión cerebral sea mayor a 70 milímetros de mercurio. Por lo tanto, una presión de perfusión cerebral teniendo una TAM de 80 menos una PIC de 70, por ejemplo, da 70 milímetros de PPC. Un ejemplo, si tenemos una presión intracraneal aumentada por un ACV hemorrágico de 30 con una TAM de 70, estaríamos con una presión de perfusión cerebral baja de 50 milímetros de mercurio. Por lo tanto, esta autorregulación cerebral no está acomodada y lleva a un aumento de forma exponencial de la tensión arterial media.
¿Qué podemos identificar con la ecografía ocular en los pacientes con ACV hemorrágico? Y se puede medir la vaina del nervio óptico, es decir, colocando un traductor planar de alta frecuencia, medimos a 3 milímetros de la retina y nos fijamos cuánto mide de lado a lado. Y sabemos que si la vaina del nervio es mayor a 5 milímetros, está asociado a aumentos de presión intracraneal mayor a 20 milímetros de mercurio. Veamos acá una imagen donde se visualiza una vaina del nervio óptico normal del lado izquierdo y fíjense del lado derecho cómo la vaina del nervio óptico se encuentra muy aumentada. Cuando hizo la tomografía a este paciente se visualizó que de forma homolateral al agrandamiento de la vaina del nervio óptico se encontraba una imagen hiperdensa característico de un ACV hemorrágico con edema y también desviación de la línea media. ¿Cuál es el tratamiento antihipertensivo del ACV hemorrágico? Utilizamos entonces, como toda emergencia hipertensiva, el uso endovenoso periférico, plan de hidratación normal a 28 gotas y los antihipertensivos son los siguientes cuando hay una tensión arterial media mayor de 130 para mantener una PPC mayor a 90. Se utiliza endovenoso siempre los primeros 3 días. La droga de elección es el labetalol, 20 miligramos endovenoso en bolo y después se pueden dar múltiples bolos hasta llegar, como sabemos ya, a una dosis de 300 miligramos día, o si no, una infusión continua de 2 a 8 miligramos minuto. El nitroprusiato es otra opción, la dosis es de 0,5 a 10 gamas kilo minuto. El enalaprilato, también endovenoso, puede ser de 0,6 a 1,25 endovenoso cada 6 horas o en infusión continua hasta 10 miligramos día. La nitroglicerina no es del todo indicada, pero si no tenemos otra droga podemos infundirla de 5 a 20 gamas kilo minuto. Ahora veamos la segunda parte de hipertensión arterial severa con lesión de órgano blanco, que es la urgencia hipertensiva o también la emergencia clínica asociada a hipertensión arterial. Aquí la hipertensión arterial es un epifenómeno, es decir, es un fenómeno asociado. La disminución de la tensión arterial no es el principal objetivo de la terapéutica como en la emergencia hipertensiva. Por ejemplo, el accidente cerebrovascular isquémico, la insuficiencia renal aguda, una crisis hipertiroidea asociada a hipertensión arterial, es decir, diferentes situaciones clínicas que generan hipertensión arterial como epifenómeno. Aquí vemos una tomografía de un paciente con un ACV isquémico. Lo que marca la flecha es la típica imagen del signo de la cuerda, donde se ve la arteria cerebral media, en este caso, hiperdensa por un stop de un trombo a nivel distal. También se ve algo de edema en el territorio de la corteza de la arteria cerebral media. Previo al tratamiento del RTPA hay que evaluar la presión arterial. Si la tensión arterial está mayor a 185-110, se indica labetalol, un bolo de 10 a 20 miligramos endovenoso, y la alternativa es indicar labetalol endovenoso de mantenimiento de 2 a 8 miligramos minuto. Si continúa hipertenso, sería una contraindicación absoluta para administrar TPA como fibrinolítico endovenoso. Tenemos una mujer de 30 años, hace un mes está con signos de ansiedad, nerviosismo, insomnio. Al examen físico se le encuentra levemente hipertensa con 160-110, taquicardia de 120 y presenta
exoftalmos. Esta es la imagen de la señora, como se ve muy bien el exoftalmo, es decir, el párpado inferior no llega a tocar el iris. Bueno, se le realizó una ecografía tiroidea, como se ve acá, la tráquea, el lóbulo tiroideo derecho, el istmo y el lóbulo tiroideo izquierdo. Vemos los videos, el de la derecha en 2D se ve una glándula aumentada de tamaño de una ecoestructura heterogénea difusa, tanto del lóbulo derecho como del lóbulo izquierdo, y también engrosado el istmo. Y le pusimos Doppler y se ve como hay un claro aumento del flujo de la glándula tiroidea, característica de esta patología de las crisis tirotóxicas. Habitualmente el flujo tiroideo es prácticamente mínimo, nulo. Bien, ahora pasamos a hablar de otros dos grupos de hipertensión arterial severa que no tienen daño de órgano blanco, como es la hipertensión severa de riesgo indeterminado y la hipertensión severa aislada. La hipertensión arterial de riesgo indeterminado es un grupo de situaciones en las cuales, debido a la probabilidad de evolución hacia un cuadro de emergencia hipertensiva asociado a la hipertensión arterial, se requiere la realización de estudios diagnósticos especiales u observación clínica prolongada. Puede presentarse como pacientes que presentan hipertensión arterial severa acompañados por sintomatología sin relación definida con la elevación de la presión arterial, como cefalea agravativa, vértigo, visión borrosa, vómitos, y pacientes con compromiso previo de órgano blanco que a juicio del médico actuante requiere una observación especial. Por ejemplo, los pacientes con cardiopatías, aneurisma de aorta, tratamiento anticoagulante. En este grupo de riesgo indeterminado, asociado a hipertensión arterial, hay que hacer una exhaustiva anamnesis e historia clínica. Posteriormente hay que realizar un laboratorio, unos exámenes complementarios que podrían llegar a ser una radiografía, un electrocardiograma, un ecocardiograma o una tomografía computada. De esta manera hay que evaluar si es necesario observarlo al paciente, internarlo en sala general o tratamiento bioral para posteriormente al alta. De esta forma descartaríamos una emergencia o una urgencia hipertensiva inminente. Tenemos el cuarto y último grupo de hipertensión arterial severa aislada, que es la que tampoco tiene daño de órgano blanco. Se presentan los pacientes con una actividad sistólica mayor o igual a 180 o una diastólica mayor o igual a 110, donde no tiene cardiopatías, nefropatías ni accidentes cerebrovasculares previos. El 30% son de estas consultas. Hay un bajo riesgo de evolucionar a una emergencia hipertensiva y lo que hay que realizar es tomar 3 mediciones de tensión arterial y posteriormente realizar un pequeño laboratorio de rutina y un electrocardiograma. Entonces, en estos pacientes de hipertensión arterial severa aislada hay que tomar nuevamente la tensión arterial después de 10 a 20 minutos y ahí hay que definir si disminuyó los valores menor de 180 o de sistólica o 110 de diastólica. Si así lo fuera, entonces el paciente directamente habría que darle el alta y con control ambulatorio por cardiología. En el caso de que no bajara la presión arterial, sistólica o diastólica, tenemos dos posibilidades: paciente sin hipertensión arterial previa o hipertensión arterial previa sin tratamiento, por lo cual aquí hay que hacer un control ambulatorio y dar fármacos bioral. La otra circunstancia es hipertensión previa con tratamiento. Entonces hay que reponer el fármaco o si no, dar un fármaco alternativo. En estas últimas dos circunstancias, donde la tensión arterial sistólica y diastólica no ha descendido,
hay que dar un antihipertensivo oral, que puede ser un IECA, un ARA2 o un calcio antagonista. Dejar reposar 60 minutos más y controlar nuevamente la tensión arterial. ¿Ha descendido la tensión arterial media más del 20% o la sistólica menor a 180 o la diastólica menor a 110? Si así no fuera, el paciente va a requerir internación, probablemente en sala general o cuidados intensivos coronarios. Para ir finalizando, vamos a tratar dos últimos temas. Uno es mostrarles el algoritmo inicial del tratamiento de la hipertensión arterial esencial. ¿Sí? Es decir, todo comienza con cambios de estilo de vida en todos los pacientes, disminuyendo la sal en la ingesta diaria, y de ahí determinar cuál es el nivel de hipertensión arterial que tiene el paciente. Si es un nivel 1, es decir, una hipertensión arterial leve, y el paciente tiene un bajo riesgo, por lo cual el tratamiento va a ser una monoterapia. Es decir, puede ser un IECA, un ARA2, un inhibidor de los calcio antagonistas, diuréticos tiazídicos o beta bloqueantes de segunda o tercera generación. Ahora bien, si el paciente tiene una hipertensión arterial ya a nivel 2 o nivel 3, con un riesgo ya moderado o alto, se recomienda la combinación de 2 o más fármacos. Esto se recomienda de forma preferente, si es posible, y reservada a situaciones especiales. En el caso que el paciente no haya realizado el control de la TA con la monoterapia, va a haber que hacer la combinación de varios antihipertensivos, es decir, IECA, ARA2 o beta bloqueantes, más antagonistas cálcicos o tiazidas. Si en este caso tampoco se controla la tensión arterial, hay que pasar al paso número 2, que es la combinación de IECA, ARA2 o beta bloqueantes más antagonistas cálcicos más las tiazidas. En este caso, con estos tres antihipertensivos no logra controlarse la tensión arterial, lo que hay que agregar a todo esto es una espironolactona. No. Vamos a tratar el último tema sobre cómo es el manejo de la hipertensión arterial en el medio prehospitalario, un algoritmo de toma de decisiones. Cuando uno va con la ambulancia a un auxilio en el prehospitalario, toma el contacto con el paciente y identifica que la presión arterial sistólica es más de 180 o la diastólica más de 110. Evaluamos clínicamente, hacemos una correcta anamnesis, si el paciente es hipertenso o tiene antecedentes de enfermedades de órgano blanco, se hace un correcto examen físico, sobre todo cardiovascular, y sobre todo un electrocardiograma en domicilio. Aquí se dividen en las 4 posibilidades, es decir, la emergencia hipertensiva, la urgencia hipertensiva, la hipertensión severa de riesgo indeterminado o la hipertensión severa aislada. En el caso que el paciente tenga alguna de estas dos primeras, tanto emergencia como urgencia hipertensiva, se traslada inmediatamente a un centro de alta complejidad para su evaluación y probablemente internación con antihipertensivos endovenosos. Si la hipertensión es severa de riesgo indeterminado, bueno, probablemente también haya que trasladarlo al paciente para hacer un diagnóstico y hacer otros estudios, como puede ser laboratorio o RX de tórax, para tratamiento en guardia. Probablemente este paciente, si los resultados dan normales, sea dado de alta, pero dentro del hospital. Y si es una hipertensión severa aislada, lo que habría que hacer quizás es un tratamiento por ambulatorio. Uno puede indicar algunos de estos fármacos evaluados vía oral, esperar unos 30 minutos y si la curva de hipertensión empieza a descender, podríamos dejar el paciente en el domicilio para un seguimiento ambulatorio. Y llegamos a las conclusiones. Pensar fisiopatológicamente la hipertensión arterial del paciente. ¿Es la hipertensión responsable del cuadro clínico, es decir, una emergencia hipertensiva, o la patología clínica es la que generó hipertensión arterial, por ejemplo, en las urgencias hipertensivas? Estratificar la severidad del paciente. La emergencia hipertensiva, usar drogas endovenosas, siempre, con un descenso inicial no mayor del 20% del inicial.
En la urgencia hipertensiva hay que evaluar los riesgos y beneficios de bajar la tensión arterial. Usar drogas conocidas, las dosis, las indicaciones y las contraindicaciones. Aquí les dejo este último cuadro de resumen donde en el algoritmo divide la tensión arterial sistólica severa, más de 180, o diastólica, más de 110, con la evaluación clínica. Después de ahí se divide en si el paciente tiene daño de órgano blanco agudo o no tiene daño de órgano blanco. Por lo cual aquí se dividen estas dos, en la que hablamos recientemente, la hipertensión severa aislada o la hipertensión severa de riesgo indeterminado. Del otro lado, las crisis hipertensivas con daño agudo de órgano blanco son las emergencias hipertensivas o las urgencias hipertensivas, llamadas emergencias clínicas asociadas a hipertensión arterial, como lo es la hipertensión asociada al stroke, a la insuficiencia renal aguda o crisis hipertiroideas. Las otras emergencias hipertensivas son las que generaron la lesión del órgano, sea en encefalopatía hipertensiva en el cerebro, hipertensión maligna acelerada, edema agudo de pulmón, disección aórtica, preeclampsia. El diagnóstico y el tratamiento depende de cada forma de presentación. Entonces hay que hacer un manejo inicial, hay que colocar una vía endovenosa con infusión de drogas antihipertensivas endovenoso y un monitoreo continuo para su descenso de presión arterial y evaluar la evolución clínica. Muchas gracias por la atención. Los dejo con esta vista del Cañón del Colorado y les dejo varios anexos a la presentación que son cuadros para que lo puedan leer ustedes. Nuevamente gracias.